Como os decía, voy a crear un nuevo proyecto y en este nuevo proyecto lo que voy a hacer, vamos a coger el código este, ¿vale? Vale, pues bien, en este nuevo proyecto, como hemos heredado el fichero de Bootstrap, seguimos utilizando la configuración en formato YAML. En lugar de utilizar esta configuración, voy a indicarle que la configuración que voy a usar para este proyecto va a ser anotaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para utilizar anotaciones? Pues como os he dicho, me he preparado por aquí mi ficherito de Bootstrap, mi ficherito con la configuración, ¿vale? Bien, pues mirad, en este nuevo fichero ahora he separado la configuración, antes lo tenía, sí, lo tenía en este fichero, como os decía, mi WFDS, correcto. Entonces ahora, en este fichero de Bootstrap, en lugar de utilizar YAML, voy a utilizar anotaciones. Para eso, en lugar de create YAML metadata no sé cuántos, utilizo create annotation metadata no sé cuántos. ¿Vale? Le paso como parámetros el array donde están mis entidades, que este es el /src/entity. Le digo si estamos en modo depuración, el directorio donde estamos guardando la información del proxy de Doctrine. Y bueno, pues en este caso no estoy utilizando ningún tipo de implementación, de caché, y le voy a indicar que utilice lo que llaman ellos la anotación SIG. Adicionalmente, si pongo debug a verdadero, entonces cada vez que hagamos una consulta, vamos a mostrar por pantalla la consulta. ¿Vale? Bueno, pues como veis, este GetEntity Manager es prácticamente igual que el de ayer, pero ahora vamos a utilizar anotaciones en lugar de utilizar ficheros de configuración YAML. ¿Ventaja? Pues que nos quitamos el YAML del medio, ¿vale? A cambio de tener que mirar cuáles son las anotaciones que tengo que hacer en las clases PHP. Vale, como me voy a quitar de en medio las anotaciones, el formato YAML, ya no necesito el componente Symfony YAML en mi proyecto, ¿vale? Ya simplemente con utilizar Doctrine es suficiente. Vale, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer, me voy a mi proyecto, que es este de aquí, y lo primero que voy a hacer, fijaros que tengo la carpeta, bueno, esta carpeta bin que es heredada, la carpeta src, pero todavía no he hecho la instalación del proyecto. Tengo que hacer un composer o un composer update o composer install para descargarme Doctrine, ¿vale? Descargarme en los componentes las dependencias de este proyecto, generar la carpeta vendor y configurar mi proyecto, ¿vale? Bueno, pues está instalando Doctrine. Esto pues lo haces una vez en tu proyecto y alguna vez que necesites actualizar y poco más, ¿vale? Ya está instalando el ORM, ya lo tenemos preparado. Vale. Bueno, pues como vemos, como resultado de la ejecución de del comando composer install o composer update, ahora sí que tenemos nuestra carpeta vendor, el correspondiente fichero composer.log, etc. ¿Vale? Sin embargo, todavía no tenemos ninguna entidad, todavía no hemos generado ninguna entidad, la carpeta entity está vacía, entonces vamos a empezar por aquí, ¿vale? Bueno, voy a crear una nueva clase PHP. La puedo llamar libro, la puedo llamar lo que me dé la gana, ¿vale?
voy a hacer en primer lugar esta primera clase libro. ¿Vale? Bueno, pues esta primera clase libro voy a hacerla igual que la que tenía ayer. Va a tener un atributo protegido que lo vamos a llamar $id, ¿vale? Va a tener otro atributo que va a ser $título, ¿vale? Lo que estoy haciendo es el camino al revés de lo que hacía ayer. Crear la clase y desde la clase generar la base de datos, ¿vale? Y va a tener el código, no os preocupéis que os lo voy a dar hecho, ¿vale? Así que simplemente fijaros qué bien me equivoco yo, ¿vale? No hace falta que os equivoquéis vosotros, que ya lo hago yo por vosotros. Que es broma, pero que... Bueno, pues vamos a declarar los tipos. Ay. Bueno, pues este es un string y este era un entero, ¿vale? Hasta aquí no he hecho nada. Declarar la clase, los atributos, ¿vale? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que voy a hacer ahora es añadirle las anotaciones correspondientes para decirle a Doctrine que esto corresponde con un objeto que vamos a hacer persistente en nuestra base de datos, ¿vale? Las anotaciones, como no me las sé de memoria, pues he instalado un plugin, el PHP Store, para que me las genere, ¿vale? Entonces le digo, genérame las anotaciones correspondientes, ¿vale? Y bueno, pues simplemente hay que poner fijaros que aquí utilizo un alias, entonces esto de @orm, pues es un alias a esta clase donde vamos a hacer las anotaciones para mapear nuestra entidad con la base de datos. Entonces dice que va a definir una clase, que va a ser una entidad, y la tabla que va a utilizar, vamos a llamarla a mi tabla, la voy a llamar libros2, ¿vale? Tenía antes como voy a utilizar el mismo gestor de base de datos, voy a tener mi tabla con libros y una libros2, ¿vale? Para que veáis que me genera, yo solamente tengo la tabla de libros, para que veáis que él se va a encargar de generarme mi segunda tabla, ¿vale? Bien. Y además le voy a decir también que me incluya las anotaciones son muy sencillas, ¿eh? Las anotaciones para cada uno de los atributos. Entonces, esas anotaciones son estas tres de aquí para el identificador, que dice que se genera de manera automática, que es un entero. Este de aquí dice que es un string, ¿vale? Y este que es un string, pero bueno, voy a darle más propiedades. Este, de hecho, la cantidad no es un string, es un entero, ¿vale? Y este otro de aquí le vamos a decir que no es nulable, si os acordáis, decíamos que este no podía ser nulo, ¿vale? Y además que tenía que ser único. Bueno, pues lo ponemos con atributos. Esto, si queremos ponerlo más bonito, a mí me gusta ponerlo así, ¿vale? Porque lo leo mejor. Y este otro, pues es un entero y sí que es nulable. ¿Os acordáis que lo habíamos puesto así? Vale, pues bueno, pues ya tengo generadas las anotaciones, la metainformación de la entidad. Este es el equivalente a lo que hacíamos antes en formato con el fichero YAML, ¿vale? Le estamos diciendo que la clase libro va a ser una entidad que la voy a guardar en una tabla que he llamado libros2 para que veáis que me genera una tabla nueva, ¿vale? Y que esta clase libro tiene tres atributos que son el identificador, el título, la cantidad y los atributos correspondientes los tengo en estas anotaciones. Estas anotaciones, pues o bien me voy a la documentación o utilizo alguna herramienta que me genere directamente las anotaciones.
No conozco ninguna online, no sé si hay alguna por ahí, alguna herramienta de estas, como os acordáis de la de JSON Tupojo y herramientas de ese estilo, no sé si hay alguna para esto, ¿vale? Si no, pues si alguien, pues voy a hacer un proyectito que es, le doy una entidad y me genera directamente las anotaciones y no sé qué, podría ser, ¿vale? No conozco ningún sitio que lo haga online directamente, pero sí hay un plugin para múltiples IDEs que me genera directamente las anotaciones, ¿vale? Como veis, muy útil para hacer algo al principio y luego, pues, por defecto, en todos los atributos, a pesar de que yo le estaba diciendo que ese es un atributo de tipo entero, si os habéis fijado, me había puesto type string. El tipo lo había puesto por defecto, te lo pone string para todo. Entonces, las anotaciones hay que revisarlas. Bueno, pues lo que consigo utilizando anotaciones es quitarme de medio el YAML, los ficheros de configuración de YAML, y cada clase contiene sus anotaciones, ¿vale? Para que veáis que podéis utilizar lo que más os guste. Anotaciones, YAML, o si a alguien le gusta mucho el XML, pues puede guardar la información de mapeado utilizando XML, ¿vale? Podemos elegir cuál es el tipo de metainformación que utilizamos, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda comprobar que está todo correcto. Vamos a ver si funciona correctamente Doctrine, que no lo he comprobado. Bueno, los comandos aparentemente vemos que si los muestra, eso, si lo ejecuto y me muestra toda la lista de comandos, eso por lo menos sé que Doctrine está más o menos bien instalado. Voy a decirle que me dé información, ¿vale?, de las entidades que tenemos mapeadas. Me dice que hay una entidad mapeada que se llama libro, ¿vale? Y le voy a decir que me valide toda la información que tenemos. Entonces, como veis, voy a hacerlo por aquí arriba para que lo veáis mejor. Me dice que la información de mapeo es correcta, pero que ha fallado el esquema de la base de datos, que no está sincronizado con la información de mapeo. Lógico, porque no tenemos generada la tabla libros 2, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, le voy a decir, bueno, un segundín por aquí. Tengo un comandito para que me dé información. Mirad, aquí el ORM mapping describe. Antes de generar la tabla, voy a utilizar este para que me diga la información del libro. A ver. Con este comando, con mapping describe, me da toda la información de la entidad. Me dice que se llama libro, ¿vale? Me va a dar, como veis por aquí, la información de en qué tabla va a guardarme esta entidad, ¿vale? Qué atributos tiene, las propiedades de estos atributos, etc. ¿Vale? Vemos que el título va a ser un string, que sí que es único, que no es nulable, la longitud, no he puesto nada en la longitud, se me ha olvidado. No pasa nada. Pues se lo pongo por aquí, voy a la clase y el título, sí, aquí, le pongo la longitud. Esto, ¿cuánto? Ayer ponía 40, me parece, pues hoy 65. ¿Eh? No, es de son las propiedades de abajo. Sí, sí. Gracias. No, te lo agradezco porque yo, es que antes de ponerme a escribir lo he mirado. Tenemos encima del atributo las propiedades, ¿vale? Y le he puesto longitud 65, ¿vale? Si vuelvo a ejecutar desde línea de comandos el mismo comando que tenía, ¿vale? Ya tenemos aquí longitud 65, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Pues le voy a decir a Doctrine que me genere la tabla en la base de datos y ya tengo todo preparado, ¿vale? Le voy a decir a Doctrine que nos genere, que nos actualice la base de datos. Para eso, pues, sí, es ORM esquema update, ¿vale? Y
¿Que no me acuerdo del comandito? Pues utilizo --help, ¿vale? Igual que hacíamos ayer. Y entonces me dice, bueno, pues este comando sirve para actualizar la base de datos y lo que va a hacer, yo le puedo decir que me muestre qué consulta SQL va a ejecutar, ¿vale? Bueno, pues le voy a decir que me muestre por pantalla qué es lo que quiere hacer. Entonces, lo que quiere hacer, como vemos aquí, es crear la tabla LibreOR2 con un primer atributo, que es el identificador autoincrementado no nulo, el título un marchar de 65, la cantidad, fijaros, no tengo que saber SQL, ¿vale? No lo necesito. Cojo, genero la clase PHP, asigno los atributos, le pongo las anotaciones y utilizo 2.3 y le digo, genérame la tabla. ¿Vale? ¿Qué me falta ahora? Simplemente ejecutarlo. Pues nada, para ejecutarlo le digo --force y me dice actualizando la base de datos de esquema, actualizado. Si ahora validamos nuestra instalación, validamos nuestro esquema, pues perfecto. Ya tenemos, nos dice que está mapeada correctamente las entidades y que la base de datos está actualizada. Me voy a la base de datos para comprobarlo. Esto lo configuro muy rápido, siempre y cuando escriba bien la contraseña y el nombre de usuario. Acordaros que las bases de datos no distinguen mayúsculas de minúsculas. Todo correcto. Aquí tengo mi tabla LibreOR2. ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? ¿Veis por qué me gusta PHP Store? Porque es que tardó 3 segundos, ¿vale?, en configurar la conexión entre en el entorno con mi base de datos, actualizar, tengo una consola de SQL, ¿vale? Entonces, ¿que quiero regenerar la tabla? Pues nada. O sea, es que, mirad, tardo en regenerar el modelo de datos, no tardo nada. No tengo más que, ya está, ya me la he cargado. Como veis, me he cargado la tabla LibreOR2, existe la Libro, que es la de antes. ¿Que quiero volver a generar mi modelo de datos? Pues nada, no tengo más que ejecutar el comandito para actualizar el modelo de datos. Ya está. Aquí está. ¿Qué os parece? Sin SQL, ¿os acordáis con el OpenHelper de Android que estábamos ahí construyendo create table, no sé qué, concatenando la comita? Pues otro mundo. ¿Vale? Dice, mira, la tabla, no, que no la voy a llamar LibreOR2, que la voy a llamar no sé cuánto. Le digo a la entidad, venimos aquí a nuestra entidad y, oye, que la tabla, en lugar de LibreOR2, la voy a llamar libros no sé cuánto. Actualízame el modelo de datos. Ya está. ¿Vale? Bueno, pues veo que con esto creo que queda bastante claro la potencia de utilizar el ORM, ¿verdad? Bueno, esto comparado con, si recuerdo el MySQL Connect, no sé cuánto, MySQL Query, crear la consulta, escapa comillas, que si esto es un entero, esto es una cadena. Uf, vamos a dejarlo para otros, ¿vale? Vamos a dejarlo para otros que tengan más paciencia y dices, hombre, esto costará algo, será un pelín menos rápido. Bueno, a cambio, te lo vas a ahorrar en desarrollo y luego a la hora de ejecutarlo esto va a ir muy rápido porque estás utilizando un sistema de proxies, cachés, etcétera. De la otra manera te lo tienes que hacer tú. Así que merece y mucho la pena. ¿Vale? Bueno, os lo voy a pasar. A ver, mirad, para que funcione todo, simplemente, ¿qué hay que hacer? Pues yo os paso, en los proyectos os paso voy a reconstruir el proyecto tal como os paso, como lo paso yo, lo hago sin la carpeta vendor,
sin la carpeta, sin el fichero .log, sin la carpeta bin, ¿vale? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente ejecutar un composer install, ¿vale? Y después utilizar doctrain. Utilizar doctrain para reconstruir las tablas, porque ya os he dado las entidades con las anotaciones hechas, para que no tengáis que mirar qué anotaciones hay que hacer. Aún así, si queréis modificarlo, pues echarle un vistazo a qué tipo de anotaciones hacemos, ¿vale? Y para reconstruir el proyecto no tengo más que hacer un composer update, por ejemplo, un composer install, es lo mismo. Reconstruyo todo, ¿vale? Y una vez que he reconstruido el proyecto, nos pongáis ahora a hacer la práctica y nos quedan muchas cosas por aprender, ¿vale? Así que ahora os paso este proyecto y el de ayer, os dejo copia en la carpeta de ejemplos, ¿vale? Entonces, decía que reconstruyo con Composer toda la instalación de Doctrain y a continuación, utilizando bin / Doctrain, veo que funciona correctamente. Decía que utilizando esto hago un ORM esquema update -force y me actualiza, ¿vale? Me actualiza la base de datos. Me parece que me acaba de cargar la tabla de libros. Porque sí. Bueno, ahora lo que he hecho es, no me la he cargado, la he cambiado a la nueva versión, porque como había puesto aquí que era la tabla anterior, pero da igual, es que me da exactamente lo mismo. Si ahora guardo libros 2, pues nada, me actualiza libros 2, que bueno, ya estaba sincronizado. Pero lo que quiero que veáis que es que una vez que hemos instalado Doctrain, bueno, pues tenemos muchísima más facilidad para manejar cualquier gestor de base de datos y tiene muchísimas ventajas. ¿Vale? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Bien? ¿Os ha gustado? Bueno, pues ahora vamos a dar un paso más allá. Hasta ahora voy a parar de hacer es en una carpeta aparte, voy a llamarlo Slim Doctrain 0 diciembre 12 de diciembre 03 16. Todo lo que voy a hacer aquí os lo voy a pasar, ¿vale? Os lo digo para que no lo copiéis y demás, que estéis más atentos a los detalles. Y lo que voy a hacer, como digo, es empezar aquí. Vamos a clonar un proyecto que es el Slim 3 Skeleton, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a empezar ya con un primer esqueleto de configuración de Slim, ¿vale? Bien, este esqueleto, vamos a verlo por aquí, Slim 3 Skeleton. Es este proyecto que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues puedo, bien utilizando, este está en GitHub, bien puedo utilizando Git clonarlo o directamente, ¿vale? Si no tengo ganas de utilizar... Ah, mira, no, si no quiero hacer un upload, quiero hacer un download del proyecto, que me he equivocado. Puedo descargármelo y descomprimirlo simplemente, ¿vale? Bueno, pues tenemos por aquí el proyecto, voy a descomprimirlo. ¿Vale? Ya tenemos un primer esqueleto. Ya tenemos un primer esqueleto del proyecto. Como ves, este proyecto tiene un ficherito composer.json y tiene una carpeta con la aplicación, una carpeta donde va a guardar los logs de acceso a esta aplicación,
y una carpeta public, que es donde va a generar el código, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a echar un vistazo a lo que tenemos que hacer por aquí. Dentro de la carpeta app es donde guarda src, que es donde va a tener las diferentes acciones, ¿de acuerdo? Y a continuación, perdón, que me he bajado una de más. En la carpeta public es donde tiene el fichero index.php, que es donde tiene el controlador frontal, que va a recibir todas las peticiones y es donde va a definir las diferentes rutas que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que va a cargar un fichero con las dependencias, un fichero con el middleware que utilizamos, ¿vale? Un fichero con las diferentes rutas, etc. ¿Vale? Bueno, pues, buenos días. He empezado con el proyecto, con este proyecto, este esqueleto de proyecto de Slim, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es adaptarlo a lo que queremos hacer nosotros, ¿vale? Voy a crear un proyecto nuevo desde PHP Storm. MIW16, esto lo he llamado el Indoctrine, correcto. Creamos el proyecto. Y entonces lo que voy a hacer ahora es, utilizando Composer, porque todavía no he utilizado, ¿os he utilizado Composer? Sí, ya lo he hecho, perdón. Sí, aquí tengo la carpeta vendor, el fichero log, sí, lo he ejecutado, perdona. Ah, no, que estoy en el bis. Digo, no me suena que haya hecho yo el Composer, efectivamente, todavía no lo he ejecutado. Le falta hacer el Composer install para instalar las dependencias, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a este composer.json. Bueno, voy a hacerlo por aquí. Entonces, el ficherito composer.json, bueno, pues podemos adaptarlo a nuestro proyecto. Esto lo vamos a llamar MIW16, el nombre de nuestro proyecto, el link 3 skeleton-miw. Podemos poner la descripción, licencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos que utiliza la carpeta, el espacio de nombres app //, ¿de acuerdo? Y esto va a estar en el directorio appsrc. Vemos que utiliza Slim, utiliza Twig y utiliza el Slim Flash. Yo lo voy a usar, los Slim Flash, que es para mostrar pequeños mensajes flash a través de la interfaz de usuario. Lo que sí que voy a utilizar va a ser el ORM Doctrine. Voy a aprovechar ya para que me lo configure, que es el Doctrine ORM. Doctrine ORM, y la versión que vamos a utilizar es algo así como la 2.5, me parece que era. 2.5, ¿no? Me suena así. ¿Vale? Bien, pues una vez que voy a utilizar anotaciones, con lo cual no necesito para nada el YAML. Entonces, lo que voy a hacer es un composer update. ¿Vale? Bueno, pues hacemos el composer update, entonces se encarga, igual que antes, pues de descargar los diferentes componentes. Algunos los tiene que descargar, otros ya los tiene en la caché, y va a configurarlo, ¿vale? Y preparar todo nuestro entorno. Está ya instalando Doctrine. ¿Vale? Si todo va bien, pues nos va a generar el ficherito Autoload de la carpeta vendor y nos va a dejar todos los componentes preparados y listos para ser utilizados, ¿vale? La segunda práctica pues consiste precisamente en esto, en añadir la capa Slim 3. ¿Vale? Bueno, nos da un montón de sugerencias, nos sugiere que instalemos no sé qué, nos sugiere que instalemos no sé cuánto, ¿vale? Pues el MongoDB o el Symfony Process para no sé cuántos, o el Symfony YAML si quiero utilizar metadatos con YAML, etc. Muy bien, le agradecemos las sugerencias, no lo necesitamos,
¿vale? Y bueno, pues ya tenemos nuestra carpeta vendor con los diferentes componentes, ¿vale? Y en la carpeta public, como os decía, tengo el controlador frontal. Este controlador frontal lo que hace es cargar el fichero autoload, como ya sabemos, carga los settings, los valores de configuración de Slim, ¿vale? Y lo que hace es crear un objeto Slim. Ese objeto, esa aplicación Slim es la que va a recibir las peticiones, tiene definidas las diferentes rutas, ¿dónde? En el fichero de rutas, ¿vale? Y en función de lo que reciba, pues va a hacer una cosa u otra. Vamos a ver qué rutas tenemos definidas. Bueno, pues carpeta app src, ¿vale? Entonces aquí tenemos las diferentes rutas que están definidas en nuestra aplicación. Bueno, como vemos, hay únicamente una ruta que es la ruta raíz, que bueno, lo que hace es ejecutar una acción que está definida aquí, ¿vale? Esta acción, bueno, pues lo que va a hacer es mostrar, va a hacer un render de una página que la tenemos en la carpeta con las plantillas y esta utiliza el lenguaje Twig. Simplemente quiero que veáis qué aspecto tiene una plantilla con Twig, ¿vale? Ahí. Twig es uno de los posibles motores de plantillas. Entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, es para imprimir una variable, perdón, para invocar la ejecución de una función con la doble llave, ¿vale? Para imprimir una variable, si no recuerdo mal, era con llave tanto por ciento, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es mostrar el URL y, bueno, pues simplemente lo que hace es escribir este texto. ¿Vale? La única parte que se evalúa aquí con Twig realmente es esto de aquí, para hacer una ruta. Todo lo demás es estático, ¿vale? Ahí dentro, pues tenemos, con Twig tenemos, por ejemplo, bucle for, nos permite manejar las entidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, el sistema de plantillas que vais a utilizar es todavía más simple que esto. En la versión que os he preparado, ni siquiera utiliza Twig, utiliza directamente PHP para acceder a las variables. Mucho más sencillo, para que no tengáis, bueno, aparte que no necesitáis mirar Twig para nada, porque lo que vamos a generar desde la API REST va a ser respuesta en formato JSON. No vamos a utilizar interfaz HTML en nuestra aplicación, porque como lo que estamos desarrollando es una API REST, lo único que generamos es JSON, ¿vale? Así que no necesitamos motores de plantillas ni nada por el estilo. Bueno, lo que quiero que veáis es que esta acción, tal y como está implementada aquí, lo que va a hacer es hacer un render de la plantilla, tiene definido un ficherito en el motor de plantillas Twig, que se va a ejecutar cuando llega una ruta. Por eso ayer os expliqué todo el mecanismo de enrutamiento para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Bueno, pues lo que hacemos aquí, mirad, voy a ponerlo, a mí me gusta escribirlo así. ¿Vale? Get. Me falta un paréntesis por aquí. Sí, justo. Lo veo así más claro. Bueno, pues mira, lo que estamos haciendo aquí, $app, es, a mí me gusta ponerle delante el tipo asociado a $app. $app, esto lo hemos generado desde aquí, ¿vale? Y $app es de la clase SlimApp, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta ponerle aquí un comentario, @var y el nombre de la clase, ¿vale? Bueno, ¿por qué? Pues porque así tengo todos los métodos, ¿vale? La lista de todos los métodos en este script, ¿vale? Y le damos más pistas
a nuestro entorno de desarrollo para que sepa qué es lo que estamos manejando. Porque si no, en este script no sabe exactamente qué es $app. ¿Vale? Bien, entonces, $app es un objeto de la clase SlimApp que tiene un método get. Con esto definimos una ruta utilizando el método HTTP-GET, donde le pasamos cuál es la ruta que va a recibir y cuál es la acción correspondiente. No estoy utilizando rutas en YAML y no sé qué, sino que directamente en el código estamos escribiendo cuál es la acción correspondiente a esta ruta. Entonces, lo que va a hacer es ejecutar la acción por defecto en esta clase. ¿Vale? Si os acordáis, había un método invoke que lo que hace es que cuando invocamos a esa clase, lo va a ejecutar. ¿Vale? Y aquí simplemente estamos dándole un nombre a la ruta, que era lo que hacíamos ayer cuando utilizamos nombres para cada una de las rutas. ¿Vale? Esto es todo lo que hace este script. Bueno, pues vamos a verlo en ejecución. ¿Vale? En el ficherito Composer, aquí en el que yo os he puesto, directamente os he añadido comandos para lanzar, utilizando Composer, el servidor web. ¿Vale? En este no lo incluye por defecto. Bueno, pues lo que voy a hacer es, desde aquí, ejecutar php -s mayúscula localhost 2.8000 -t para indicarle que el directorio raíz de mi servidor es el directorio público. ¿Vale? Bueno, pues lanzo mi servidor y ahora lo que voy a hacer es conectarme a localhost 2.8000. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que genera la plantilla que hemos instalado. ¿Vale? Algo tan simple como mostrar una página, ¿vale? Mostrar una página con el logotipo de Slim, que punto, no hace absolutamente nada más. ¿Vale? Si yo ahora quisiera añadir alguna otra, vamos a añadir, por ejemplo, una nueva ruta, ¿vale? Una nueva ruta parecida a esta, pero en lugar de pasarle el nombre vacío, aquí voy a pasarle un parámetro, ¿vale? Que va a ser el nombre, ¿vale? Y lo que voy a hacer a continuación, le voy a pasar, bueno, esperad, en lugar de esto, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar, ahora voy a hacer como los trileros así en la calle Preciados, os voy a cambiar de proyecto, ¿vale? Me voy a ir al mío, que ya lo tengo preparadito, más que nada para no haceros perder el tiempo a vosotros, ¿vale? Y me voy a ir directamente a mi implementación, ¿vale? ¿Dónde está la bolita? Nada, es broma. Es broma, pero es que no tenemos tanto tiempo como para no tenemos tanto tiempo como para permitirnos perderlo. Mira, entonces, voy a tener en la carpeta, yo he reestructurado en el proyecto que os voy a entregar, sobre esta base sobre el que vais a desarrollar vosotros, ¿vale? Entonces, en mi carpeta src tengo definido un fichero de rutas y en este fichero, segundín, sí, en este fichero con las rutas lo que hago es cargar las rutas para los usuarios y las rutas para los resultados. Os voy a dar medio implementada la gestión de usuarios y vais a hacer vosotros toda la gestión de resultados. ¿Vale? ¿Qué es lo que os voy a proporcionar con las rutas de usuarios? Pues mira, las rutas de usuarios, no os asustéis que tienen muchos comentarios, luego explico qué es esto. Vamos a ver esta ruta. Mira, esta ruta, por ejemplo, get/users, lo que en lugar de llamar a una clase no sé cuántos, esto es muy habitual utilizarlo en Slim, directamente utilizo una función anónima, una función que, como ven, no tiene nombre. Entonces, esta función recibe una petición HTTP, posiblemente una respuesta, ¿vale? Y unos argumentos. Entonces, aquí estoy utilizando un sistema, estoy utilizando Monolog para guardar todas las peticiones
le están pasando. Entonces he definido un logger y lo que hago es guardar en el fichero de log la petición que he recibido. ¿Vale? Esto es un viejo conocido nuestro, ¿verdad? Esta es la recuperación de los usuarios. Estoy utilizando Doctrain, recuperando la entidad, las entidades que tenga, todas las entidades que tengamos asociadas a ese espacio de nombre. MIW16 Entity User. Así que lo que estoy haciendo es recuperar todas las entidades. Si devuelvo, si está vacío el array de usuarios, ¿vale? Porque recupero todo. Si está vacío, genero una nueva respuesta. ¿Por qué tengo que generar un nuevo objeto de respuesta? Bueno, pues porque, como bien nos explica en la documentación del link, el objeto de respuesta es inmutable, no puedo modificarlo. Entonces, lo que hacemos es generar una nueva respuesta basada en la anterior, ¿vale? Porque esta respuesta, a lo mejor después se la pasamos a algún middleware que tiene que hacer no sé qué con esa respuesta, transformarla. Entonces, por eso, la respuesta que recibimos como parámetro, lo que hacemos no es, me olvido de esa respuesta, genero una nueva, sino que lo que hago es transformarla. ¿Vale? La transformo, ahora en este caso, si no hay usuarios, en un error 404 y devuelvo un objeto de tipo mensaje con un código y un mensajito diciendo el usuario no ha sido encontrado y hago un render de mi respuesta. Este mensaje.phpml es una plantilla de PHP. Una plantilla de PHP tiene literales y variables de PHP. No tiene más. ¿Vale? Para quitarlo del medio twig, para simplificarlo. ¿De acuerdo? Esto cuando está vacío. Cuando no está vacío, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, generar una nueva respuesta. Voy a devolver un array. Voy a devolver un array JSON que tiene una clave que es users, ¿vale? Y como valor asociado, un array, ¿vale? Con todos los usuarios. Con todos los usuarios en formato JSON, ¿vale? Entonces, lo que hago es devolver un array de usuarios con todos los usuarios asociados. Pero esto lo hago transformando los datos que le paso a JSON. ¿Vale? Como veis, es un array con los usuarios y le asigno todos los usuarios, pero como le estoy diciendo que lo transforme a formato JSON, mi clase usuarios va a tener un método JSON serialize, ¿vale? Como el que hemos implementado antes, para que sepa cómo serializarlo. ¿De acuerdo? Mirad, mi clase usuarios, vamos a la carpeta con las entidades. Esta es la clase usuarios. Ya os digo, no os asustéis por las anotaciones, que ahora lo vais a entender. Bueno, estas primeras ya las conocéis. Esta es la tabla de... Estas son las anotaciones de Doctrain, ¿vale? Estas son, como digo, las anotaciones de Doctrain, donde ya le estamos diciendo qué claves vamos a tener como únicas y demás. Y como veis, indicamos que estamos implementando la interfaz JSON Serialize. Y entonces, por aquí abajo, antes de todas estas anotaciones, que ahora os explico para lo que sirven, bueno, pues JSON Serialize lo que hace es indicar qué array tiene que devolver. El identificador, nombre de usuario, correo, si está activado o no, y utilizo una funcioncita para codificar en caracteres UTF-8 el nombre de usuario y el correo electrónico. ¿Vale? Así que el usuario sabe JSON codificarse, ¿vale? JSON serializarse, y lo único que hacemos desde Slim es indicar que queremos generar una respuesta con el array de usuarios. Este usuario lo va a serializar o lo va a transformar a formato JSON y va a devolver una respuesta con todos los usuarios. ¿Vale? Bien. Bueno, pues una vez, vamos a ver, ¿he lanzado este servidor? No, he lanzado el otro, ahora lo lanzo. Voy a ejecutar una petición a /users para ver qué es lo que me devuelve. Directamente me va a devolver formato JSON, ¿vale? Mirad,
Este servidor que tengo por aquí no es este de aquí, el API no sé cuántos. Vale. Bueno, pues lo que voy a hacer es lanzar mi servidor desde este nuevo proyecto, igual que hacíamos antes. Lanzamos nuestro servidor y me voy a conectar, hemos dicho, a /users. ¿Sí? Entonces, si todo va bien, que parece que sí, ¿vale? Pues lo que me está devolviendo es un array que tiene una primera clave, users, y después, perdón, un objeto. Esto primero es un objeto JSON. He puesto ahí que era un array, no, un objeto JSON que contiene la clave users, como vemos ahí, y un array con cada uno de los usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Así que vemos que nos está devolviendo la respuesta. ¿Vale? ¿Que no me gusta verlo así? Bueno, pues hay otras formas de verlo. Tengo una herramienta, ¿vale? Que le voy a decir que me envíe un get a localhost 8000 con la ruta users, ¿vale? Lo ejecuto y entonces me da esto, dice, ¿esto es el mejor? No, pero esto sí, ¿vale? ¿Verdad? Esto se lee bastante mejor. Entonces aquí veo mi objeto user, que es un array con el primer usuario, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece? ¿Vale? ¿Vais encajando las diferentes piezas? Bien. Pues, mirad, ¿cómo se define, insisto, cómo se define una ruta? Pues en el fichero de rutas hago $app get y entonces le tengo que pasar dos cosas, la ruta y la función que va a procesar esa ruta. Puedo pasarle un nombre de función e invocar la función por separado, como más os guste. O bien, yo os digo, esto es muy habitual en el lib, directamente hacer una función anónima y esta función le tienes que pasar como parámetro. Siempre, si lo haces con una función con nombre aparte, si te gusta más hacerlo así, pues la función la vas a llamar get usuarios, o como quieras llamarla. Esta se suele llamar muchas veces cget. ¿Vale? Al get de obtener todos los usuarios, se la suele dar el nombre de cget, ¿vale? Porque obtiene un conjunto de elementos. Y al get de /users, el get único de un solo usuario, pues se le suele llamar operación get. ¿Vale? Get /users, cget /users. Pero bueno, esto es terminología de API REST. Como os decía, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es, hace un log de la petición que le ha llegado. Utilizando doctrain va a recuperar todos los usuarios. Y ahora a continuación me genera o bien un error 404 porque está vacía, ¿vale? Porque está vacía la tabla de usuarios, o bien, si sí que hay usuarios, una nueva respuesta en formato JSON con un array que tiene la clave user y todos los usuarios, ¿vale? Y devuelvo la respuesta. Si tengo que generar un error 404, bueno, pues yo lo que he hecho es devolver un mensajito que es un array con un código de respuesta y un mensaje de respuesta y hacer un render de una clase, perdón, de una plantilla, que la plantilla no hace nada, lo que va a hacer es utilizar estos datos que tengo aquí, ¿vale? La plantilla, para que la veáis, es trivial, es tan fácil. Lo tenemos aquí en plantillas, ¿vale? Mirad, esto es mi plantilla. Para que no tengáis que aprender, como le decía, Twig ni nada por el estilo, directamente lo que hago es, en esa plantilla, visualizar el código y el mensaje que le pasamos en los datos. ¿Vale? Fijaros, en la ruta, perdón, sí, aquí. Segundín. En la ruta le estoy pasando $datos, ¿vale? Un array con todos los datos, que es este array de aquí, y entonces directamente accedo a $code y $message, ¿vale? Dentro de la plantilla. Eso es lo que hace este sencillísimo motor sistema de plantillas PHP, ¿vale?
Bueno, diréis, vale, todo esto que has escrito por aquí encima, ¿qué es esto de aquí? Este comentario aquí tan grande, ¿qué es? Pues mirad, esto es lo siguiente. Os lo explico. Cuando hacemos una API REST y la vamos a utilizar, ¿qué necesitamos? La especificación de la API REST. Saber qué es lo que me va a devolver, ¿no? Entonces, aquí estoy haciendo la especificación de la API REST. Para hacer la especificación de la API REST hay un formato que es, que lo asume un estándar de hecho, un estándar de facto, que es OpenAPI. ¿Vale? Bien, pues OpenAPI antiguamente se llamaba Swagger. ¿Vale? Swagger es un sistema para especificar APIs. Y entonces, ¿cómo funciona el sistema Swagger? Bueno, pues podemos especificar la API o bien en formato YAML o bien en formato JSON, en un ficherito, y a un cliente que nos proporciona la gente de Swagger le enchufamos nuestra especificación y actuamos como cliente. Seguro, si habéis utilizado alguna API, seguro que habéis utilizado Swagger, porque es lo que utiliza todo el mundo. Mirad. El aspecto que tiene es este que os voy a mostrar a continuación. Hola. Se me descoloca un poquito. Bueno, pues, ¿os suena este aspecto? Seguro, si habéis utilizado alguna API por ahí de terceros, ¿vale? Casi seguro que están utilizando este cliente. Bueno, pues como os digo, Swagger es un sistema para especificar API REST. ¿Cómo funciona? Pues le enchufamos un fichero en formato JSON que tenéis ahí arriba el URL que estoy utilizando y un cliente. El cliente no es más que un conjunto de documentos HTML, CSS y JavaScript. ¿Vale? Que me lo bajo, yo ya lo voy a dar configuradito, el cliente, para que sencillamente le enchuféis la especificación de la API y con la especificación de la API lo que hace es renderizar, por así decirlo, leer esa API y generar el cliente. Mirad, este es el cliente de get/user, la operación que estamos viendo. ¿Sí? Si yo pulso aquí, entonces, con las anotaciones que le he puesto en la operación, ¿vale? Me va a generar toda esta información. Entonces me dice, esta petición, get/users, ¿qué hace? Pues devuelve todos los usuarios del sistema a los que este usuario tiene acceso. No voy a implementar ningún tipo de política de restricción, lo dejo para quien quiera hacerlo, ¿vale? Como una cosa opcional. ¿Qué tipo de respuesta me devuelve? Por defecto, me devuelve un código 200 y me va a devolver un array con los usuarios que tiene este formato. Comillas users y un array con un usuario y repetido no sé cuántos usuarios. Este es un ejemplito. ¿Vale? Me va a devolver una respuesta en formato application/JSON y me dice, otras posibles respuestas que vamos a generar, pues puedo generar un error 404, razón, no existe no hay usuarios, y entonces en ese caso me va a devolver un código con el 404 y un mensaje de respuesta. ¿Vale? Ese es podemos ver o bien el modelo o el ejemplo de la respuesta. Y además, no solamente me sirve de documentación, sino que también puedo utilizarlo como cliente para hacer la petición y ver que funciona. ¿Vale? Por eso, vamos, yo estoy enamorado de Swagger. ¿Vale? Porque lo puedo utilizar, ¿vale? Para probar mi API. No necesito utilizar herramientas adicionales, no sé qué, utilizando Swagger directamente vamos a poder hacer peticiones. Entonces me dice, si utilizo curl, que curl es un cliente de URLs, viene instalado por defecto en muchos sistemas, haría una petición como esta para indicarle que estoy solicitando este URL, que es /users, estoy accediendo a mi servidor en /users. Aquí tengo la URL a la que estamos haciendo la petición y el cuerpo de la respuesta. Y este cuerpo de la respuesta no es un ejemplo, es lo que está devolviendo nuestro sistema. ¿Vale? Entonces compruebo que efectivamente me está devolviendo
un array de usuarios con el usuario 1, el usuario 4, el usuario 5, no sé cuánto, el código de respuesta, las cabeceras de la respuesta, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces, para conseguir esto, ¿qué necesito? Pues para conseguir este cliente Swagger, pues voy a utilizar un componente que se llama Circote Swagger, ¿vale? Es así el nombre feo, así de feo el nombre que vamos a hacer. Bueno, pues lo que hago es añadir anotaciones, ¿vale? Anotaciones para cada uno de los métodos. No os asustéis porque esto es mucho copiar-pegar, porque casi siempre hacemos prácticamente lo mismo. Y entonces, aquí indico qué método estoy utilizando. La ruta. Las etiquetas que asociamos es porque si tenemos peticiones, por ejemplo, que trabajan con usuarios, pues le asocio, ¿vale?, una etiqueta que es user. Peticiones que trabajan con resultados, pues le asocio la etiqueta results. Y así luego el cliente, en el cliente de Swagger, es capaz de agrupar, ¿vale?, de agrupar por etiquetas. ¿Veis aquí que tengo users? Bueno, pues es porque con los tags que he asociado a cada una de las peticiones, me he inventado una etiqueta que es users, ¿vale? Y entonces, aquí en tags le estoy diciendo, pues esta petición solamente afecta a users, ¿vale? Aquí pongo el resumen corto, la descripción de la operación, podéis poner en la descripción todo lo que queráis. Este va a ser el nombre, ¿vale? El nombre que le he asociado, que bueno, pues yo le asocio el nombre MIW-CGET-USERS. Si obtengo todos los resultados, pues MIW-CGET-RESULTS, etcétera, ¿vale? Y a continuación, los posibles tipos de respuesta que puede devolver. Respuesta 200 es un usuario no sé cuántos, y aquí incluyo una referencia a un sitio donde voy a definir el array de usuarios. El array de usuarios pues contiene esta cadenita y el array con todos los usuarios. Esto lo hago aparte para no repetir toda la especificación del array de usuarios, pues me la he definido aparte y utilizo la referencia, ¿vale?, para escribir menos. Y para el mensaje de respuesta, cuando hay un error, pues igual he hecho una definición, es un mensaje de respuesta. El mensaje de respuesta tiene un código y un mensaje. Entonces, le digo que me va a devolver un error 404, user object not found, ¿vale? Y son las posibles respuestas que me puede devolver este método. Vale. Pues, ¿cómo se pasa de estas anotaciones al fichero swagger.json que le enchufa al cliente? Pues con un comando. Mirad. Desde línea de comando voy a parar el servidor. En la carpeta bin, que es donde tengo todos los ejecutables, como he instalado un componente que era el Circote Swagger, ¿vale?, pues tengo este comando, el comando Swagger. Entonces, ¿qué es lo que hace este comandito? Pues este comando tengo que decirle que me ejecute el comando Swagger sobre la carpeta src. Entonces, me va a generar el sitio donde estoy, en el directorio array del proyecto, un fichero que se va a llamar swagger.json, ¿vale? Va a generar un fichero que se va a llamar swagger.json, ¿vale?, que lo tenemos aquí ahora, este de aquí, y es el que contiene la especificación. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues os voy a dar una buena parte del API ya especificada para que vosotros lo que hagáis sea complementarla, ¿vale? Porque si tenéis que empezar desde cero es muy laborioso. Yo sé que es muy laborioso, ¿vale? Quiero que terminéis antes de que acabe el año, ¿vale? Así que, nada, pero sé que tenéis más cosas que hacer, entonces no se trata de que aprendáis todas las anotaciones de Swagger, os lo doy medio hecho para que le echéis un vistazo. Con eso, más lo que leáis, vosotros de la especificación, pues lo complementáis. Entonces, vemos que aquí en formato JSON, pues tengo información del proyecto. Todo lo que hace el cliente que hemos visto, ¿vale?, el cliente de Swagger, todo lo que hace es coger el ficherito swagger.json, leerlo y parsearlo, ¿vale?, interpretarlo. Y con eso construye todas estas operaciones
con la información de cada una de las operaciones y el cliente para hacer la petición y visualizar la petición. ¿Vale? ¿Qué os parece? Es un cañón, ¿no? A mí me parece tremendo. Vamos, me parece espectacular, ¿eh? Desde mi punto de vista. Bueno, pues os decía que vamos a ver en concreto el CGET este. El CGET para obtener los usuarios hemos visto la especificación que hacíamos con las anotaciones, pues aquí lo tengo, mirad. Para la petición /users voy a tener una operación que es get /users con la etiqueta user, el sumario, la descripción, el nombre de la operación y los tipos de respuesta. La respuesta 200, no sé qué, la respuesta 400, no sé cuánto. Para hacer un post hago no sé cuánto, ¿vale? Y aquí tengo todos los diferentes mensajes que podemos implementar, ¿vale? O que implementa nuestra interfaz. Entonces, toda la gestión de usuarios os voy a dar ya todas las operaciones comentadas y anotadas, para que no tengáis que estudiaros las anotaciones y demás. La parte de resultados la vais a hacer vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os digo, este ficherito swagger.json que tenemos aquí, voy a cerrar esto por aquí, es el que luego tengo que poner en una determinada carpeta. Esa carpeta, porque yo tengo así configurado el cliente, está en apidocs /models, es donde os voy a poner el ficherito, o donde tenéis que mover el ficherito en swagger.json. Y entonces este lo va a coger el cliente. Voy a lanzar el servidor, que lo he parado. Decía que este es el que va a coger el cliente y luego vamos a poder utilizar para hacerle peticiones, ¿vale? Pero no quería hacer el cget de users, quería hacer el get de un usuario. Entonces, get de un usuario. ¿Qué usuario? El 1, por ejemplo, y lo pruebo. ¿Vale? Aquí tengo el usuario 1 y me lo ha devuelto y si le digo que me pruebe el usuario el no sé cuántos, que no existe, pues me devuelve un mensajito, ¿vale? Me devuelve un código 404 y un error 404. ¿Sí? Vale. Ahora ya hemos entendido hacia dónde os quiero llevar, qué es lo que quiero que aprendáis a hacer, ¿no? Bien, voy a volver hacia atrás, a Slim, ¿vale? Bueno, pues os he mostrado una ruta que es mostrar todos los usuarios. ¿Cómo accedo para mostrar un usuario? ¿Vale? Esta es muy facilita. Recuperar un usuario. Bueno, pues es prima hermana del anterior. ¿Vale? Decide un parámetro que es el identificador de usuario, un numerito con el identificador de usuario, devuelve o un código 200 y devuelve el usuario, o bien un 404 y me vuelve un mensaje de error. ¿Vale? Entonces, la implementación en Slim, ¿qué tengo que hacer? Pues la implementación, que os la doy hecha, le voy a indicar que recibo un usuario. Aquí tenemos una expresión regular en la cual estamos diciendo que el identificador es un numérico con números entre 0 y 9 de 1 o más dígitos, ¿vale? Que es lo que estamos indicando aquí. Va a recibir un numerito que no puede ser vacío y solamente puede ser un número. Ya tenemos un filtro asociado a la ruta /users numerito que solamente va a permitir solicitar números, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esta petición? Pues haces un get /users, le pasa como parámetro, perdón, esto es para hacer el log, para enviar al ficherito de log. Entonces va a hacer un get /users el identificador, recupero con find one by ID, recupero el usuario de la base de datos utilizando Doctrain, nuestro gestor de entidades de Doctrain, y entonces si el usuario está vacío,
voy a generar una respuesta con un error 404. Si el usuario no está vacío, voy a generar una nueva respuesta con el cuerpo de la respuesta, va a ser el usuario en formato JSON. ¿Vale? Este es el objeto de la clase user, pues lo paso a formato JSON y lo devuelvo como respuesta. Y esta operación se llama MUW getUsers. Y delante lo que tengo, pues es la especificación. Y la especificación de esta operación es get_user con el tal, no sé qué, las operaciones. Estas son las anotaciones. Cuando hago una nueva operación, lo que hago es, utilizando el comando Swagger, genero el fichero con el fichero swagger.json, lo pongo en el sitio correspondiente y utilizo el cliente. O bien, me olvido de las anotaciones y de generar el cliente, ya lo haré luego, voy a probarlo. Entonces, para probarlo, utilizo algún cliente. Hay clientes, por ejemplo, para Chrome, ¿cómo se llama? El Postman. Hay un cliente, se llama Postman, que me imagino muchos de vosotros habréis utilizado. Con Postman es un plugin para Chrome, como os digo, y puedes configurar tus peticiones y utilizarlo como cliente de una API REST. ¿Vale? Eso es un posible cliente. Otro, pues yo, por ejemplo, sabéis que me gusta el PHP Storm, pues nada, utilizo el cliente, lo tengo por aquí abajo, ¿vale? Voy a hacer un get_user, voy a recuperar el usuario 675 y hago la petición. Este me parece muy cómodo, ¿vale? Entonces, lógicamente, el usuario 675 no existe, ¿vale? Voy a decirle que recupere el usuario 1 o el 5, por ejemplo, que este me parece recordar que sí que existe, ¿vale? Entonces, es que así no salgo, no necesito salir del entorno, directamente utilizo el cliente, ¿vale? Entonces, como veis, estoy haciendo la petición /user /5 y veo que funciona. Yo estoy aquí directamente desarrollando, depurando, comprobando que funciona, ¿vale? Bueno, un pequeño comentario para que no perdáis tiempo, porque esto os puede ocurrir. Este cliente, si estáis utilizando Windows 10, por ejemplo, para que este cliente funcione, hay que, si os da el error, lo más fácil es ir a buscar en Internet, vais a encontrar la respuesta. Os lo adelanto, si utilizáis Windows 10, como en mi caso, hay que cambiar un parámetro de configuración de la máquina virtual Java, ¿vale? Que es este parámetro de aquí, este que os pongo. Solamente para los que utilicéis Windows 10, que están para indicarle que haga peticiones con IPv6, ¿vale? Porque si no, va a decir que el servidor no responde. Si utilizáis este cliente en entorno Windows 10, ¿vale? Simplemente eso. Hay que ponerle un pequeño comandito, una directiva que se le pasa a la máquina virtual Java, ¿vale? Espero que no tengáis el error, pero por si acaso alguno está con este entorno, pues que sepa que le puede ocurrir, ¿vale? Entonces, bueno, igual que tenemos esto, puedo hacer por ejemplo, delete. Tengo por aquí un comando, voy a mostrarlo antes de lanzarlo, ¿vale? Por aquí tenemos una operación para borrar. ¿Qué hace borrar? Pues o bien devuelve una respuesta 204 con un mensaje con el código 204 y el texto usuario borrado, o bien un 404, ¿vale? Esta es la especificación con las anotaciones y esta es la operación, pues ya sabemos lo que va a hacer. Va a recibir un usuario, lo va a logar, va a hacer un log de la operación que estamos haciendo, va a obtener el gestor de entidades, recupera el usuario correspondiente. Si está vacío, devuelvo un error 404. Si no está vacío, voy a borrar el usuario, voy a actualizar la base de datos y voy a devolver un mensaje con la respuesta. Finalmente, voy a hacer el render, ¿vale? O bien he hecho el render con un error 404, la verdad es que esto puedo quitarlo ahí, porque directamente lo puedo hacer aquí, ¿vale? Os decía, o devuelvo un 404 o devuelvo un mensaje con un código 204 indicando que el usuario ha sido borrado.
Bueno, pues me voy a cargar, he visto que tenía el usuario 5, pues ahora me lo voy a cargar. Pues nada, borro, toma. Ah, ya sé por qué. Eh, no puedo borrar el usuario 5 porque lo estoy utilizando, está asociado a un resultado, ¿vale? Y entonces, claro, si intento borrar el usuario 5, se quedaría el resultado sin usuario asociado, por lo tanto el 5 no me lo puedo cargar. Bueno, voy a ver si tengo un momento que miro cuántos usuarios, qué usuarios tengo por ahí. Hago un get de /users. Pues me voy a cargar, por ejemplo, al 4. Creo que el 4 no lo tengo en ninguno. Vale, pues puedo ver las cabeceras de la respuesta, la propia respuesta. Me dice que el cuerpo de la respuesta está vacío, como era tal como se indica en la especificación. ¿Vale? En la especificación me dice que o bien devuelvo un mensaje 204 o devuelvo un mensaje 404, pero la respuesta está vacía. ¿Vale? Y aquí veo en la cabecera que efectivamente me devuelve un código 204, ¿vale? Indicando un 204 me indica que hemos borrado el usuario. ¿Vale? Y también puedo verlo con el cliente que tenemos aquí. Bueno, lo único que no puedo hacer, no me puedo cargar alguno que ya tenga, es que como tienen referencias en la tabla de resultados, me he quedado sin usuarios de momento para borrar. Voy a dar alguno de alta en un momento, un segundín, para poderlo borrar. Voy a insertar uno nuevo. Bueno, este es insertado. Aquí voy a generar uno MIW7, lo voy a llamar. MIW7 arroba lo que sea. Este me da igual que esté activado que no. Contraseña lo que sea. La login nada. El token lo que me dé la gana. ¿Vale? Lo doy de alta. Vale, y este, según lo doy de alta, me lo voy a cargar. ¿Vale? Este tiene identificador 7. Entonces os decía que voy a borrar el 7 por aquí y vemos pues que me devuelve que no hay respuesta, no, el cuerpo de la respuesta está vacío, pero me devuelve un 204, con lo cual lo ha borrado. Si vuelvo a intentar borrarlo, ahora en lugar de un 204 me va a devolver un 404. ¿Por qué no existe? Vemos que efectivamente me devuelve un mensaje 404 y un código de respuesta 404. ¿Listo? Bueno, pues Javier, dime. ¿por qué no devuelve cuando borras el borrador, el usuario borrado? ¿Que ¿Por qué no devuelve un mensaje? Porque la especificación de HTTP te dice que cuando devuelves un código 204, el cuerpo de la respuesta está vacío. No está. Hay una pequeña incongruencia entre lo que digo en la especificación y lo que devuelve. Porque estoy diciendo que devuelvo un mensaje no sé qué, no devuelvo un mensaje. Porque el cuerpo está vacío. ¿Vale? Si te miras la especificación, la HTTP y ves el código de respuesta, HTTP Specification, código 204. Bueno, pues vamos allá, 204. Entonces, me dice, precisamente se llama no content. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es devolver un código 204, es decir, te he hecho la operación, pero no te tengo que devolver nada. ¿Vale? No hay vueltas. Entonces, el servidor ha realizado la operación, pero no necesita devolver ningún tipo de respuesta. Y pues precisamente eso es lo que hacemos en la API. ¿Vale? Lo que está es mal especificado. Hay un pequeño error en la especificación que he hecho, porque digo que devuelve un mensaje no sé cuánto, cuando no es cierto. Lo que devuelve es cuerpo vacío y código 204. Como lo que tengo por debajo es sleep, lo hace bien. 204.
el cuerpo está vacío. Tú dime que yo muestre lo que quieras en el cuerpo, que no te voy a hacer ni caso. Te voy a devolver un código 204 y el cuerpo vacío, ¿vale? Como ves, lo que tengo por debajo funciona bastante bien. Claro. Está claro, se llama no content. Este método, perdón, este código de estado. Te dice, no va a incluir no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? En el momento en que le indicas que el cuerpo es el 204, desde ya puedes escribir tú lo que quieras a la salida, que es vacía. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que os va a tocar hacer? Pues lo que os va a tocar hacer va a ser, os voy a dar el proyecto ya con estas 3 operaciones implementadas, ¿vale? Y la especificación del resto de operaciones. Bueno, también os indico la operación options, que lo que hace es devolver una cabecera con los métodos soportados, ¿vale? Lo que hace una operación HTTP options es devolver cuáles son las operaciones soportadas. Entonces, pues, la lista de operaciones soportadas son options, get, post, put y delete, ¿vale? ¿Que no os gusta mi especificación? Pues la cambiáis. Si esto es lo que quiero hacer es vuestra especificación, va a ser vuestra especificación. Yo os voy a dar ya hecha la especificación del método post que quiero que comprobéis. Por ejemplo, un método post va a recibir en formato JSON los datos de entrada para generar un nuevo usuario. Podríamos discutir si tenemos que utilizar post, patch, put o no sé cuánto. Bueno, para crear un nuevo usuario, post. ¿Vale? ¿Que no os gusta? Pues lo cambiéis vosotros. Estos serían los datos que va a recibir en formato JSON. El nombre del usuario, va a recibir el correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué respuesta puede devolver? Un 201 y me va a devolver el usuario, ¿vale? Un código 201, o un error 400, por ejemplo, cuando el nombre de usuario o el correo electrónico ya exista, porque son únicos, son columnas únicas, o bien un 422, que es un processable entity, los datos que estoy recibiendo son incorrectos porque me falta el nombre de usuario, o el correo electrónico o la contraseña. Vale, si te olvidas especificarlo, entonces voy a devolver un 422. Y a continuación, pues os he puesto un hermoso to-do que lo que hace es devolver un código 501 que es no implementado. ¿Vale? El 501 no implementado se ha dejado aquí. ¿Cómo recuperar los datos? Os he dejado ya. ¿Cómo se reciben los datos en el post? ¿Vale? Os los dejo ahí ya muy facilito. Los datos en un método post se reciben, como son datos en formato JSON, lo que va a recibir con request get body y utilizo el JSON decode. Con esto ya tengo aquí los datos que va a ser un array asociativo, ¿vale? Un array asociativo con cada uno de los atributos y valores. A continuación, vais a tener que procesar este array donde tenéis los datos, vais a tener que utilizar el gestor de entidades, generar un objeto de la clase user con estos datos que vienen aquí y decirle, házmelo persistente. ¿Vale? Si todo va bien, devolvéis el usuario. Que se produce, tenéis que controlar que si existe ya el usuario, la contraseña. Para eso vais a tener que hacer una búsqueda al gestor de entidades. Si falta alguno de los atributos en este array. Eso me cuesta 1 o 2 líneas, como mucho. ¿Vale? Una. Buscar en inArray si se cumple no sé qué condición. Si todo está correcto, devolvéis la respuesta correcta. ¿Vale? Aquí os he puesto este to-do. Como veis, ahora mismo está con el 501, que es método no implementado. ¿Vale? Si intentáis hacer un post de /user, pues va a dar un 501. Un put, pues esto sirve para modificar el nombre de usuario, o la contraseña, o el correo electrónico, etcétera, etcétera. Y entonces, os pongo también la especificación, ¿vale? Y, pues igual que he hecho en el anterior,
Os pongo ya la ruta, que será /users. Ahora, como vamos a modificar un usuario concreto, tenemos que pasar del identificador y pues igual que antes. Os pongo ya cómo recuperar los datos de la petición y ahora lo que tengo que hacer con estos datos es procesarlo. Ahora mismo lo que está devolviendo es un error 501. ¿Vale? Bueno, ¿qué os parece? Mola, ¿no? Yo creo que es una práctica bonita. Sí, eso espero. Pero, hombre, esto tiene chicha. Sí, no vamos a hacer algo que sea facilito. Venga, hazme un... Hola mundo. No, hombre, vamos a hacer algo interesante. Vamos a aprender algo interesante. Entonces, yo voy a entregar el proyecto a medio implementar la parte de usuario especificada completa, la parte de usuario. Vosotros lo vais a complementar con la parte de resultados que está vacía. Lo único que os doy, esto lo voy a poner o lo voy a publicar pues mañana como muy tarde, quiero tenerlo mañana, ¿vale? Quiero documentar el enunciado para que sepáis los pasos que tenéis que dar. Os doy ya las entidades de resultados y las de usuarios. Estas son las que tenéis de la práctica anterior. Si decidís modificarla, pues la adaptáis, ¿vale? Estas son las mismas que teníamos en la práctica anterior. Entonces, la de resultados, pues ya he hablado con las anotaciones de Doctrine. No estoy utilizando YAML ni nada por el estilo para simplificar, ¿vale? Y bueno, lo tenía hecho con YAML y digo, va a simplificarle la vida. Yo creo que es más fácil. Con YAML, o sea, con anotaciones en la propia clase que en ficheros separados. Entonces, lo que os voy a pasar son ya las entidades con las anotaciones. Desde ahí, utilizando Doctrine, sabemos generar la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando tenemos hecho nuestro sistema, o a medida que hacemos nuestro sistema, ¿qué nos falta en todo esto? Pues, hombre, hemos visto que puedo hacer las pruebas con Swagger, ¿vale? Pero aquí hay una carpetita test, ¿vale? ¿Qué puedo añadirle? Pues puedo añadirle, por ejemplo, pruebas para comprobar el usuario. Vale, pues igual que en el entorno Java tengo JUnit, pues en PHP tengo PHPUnit. ¿Vale? ¿Cómo funciona PHPUnit? Bueno, pues tenemos un método setup, que es el que este método setup se va a ejecutar antes de cada uno de los tests. Y entonces, pues ahora me construyo mis diferentes tests, ¿vale? Un test para comprobar el constructor. Cuando este es el constructor de la clase usuario, de la entidad usuario, entonces lo que hace es generar un usuario nuevo. Compruebo que el identificador está a 0, porque en el constructor asigno un 0. Compruebo que está vacío el nombre de usuario. Compruebo que está vacío el correo electrónico. Compruebo que asigno falso está activado. ¿A falso o a verdadero? A falso porque si no cascaría el test. Que no es nulo el token, porque le asigno un token en el momento en que genero el usuario. Ahora, voy a comprobar que el getID del usuario que he generado al principio en el setup está a 0. Ahora compruebo que me funcionan las operaciones setUsername y getUsername. Genero un nombre, primero compruebo que está vacío. Ahora me construyo un nombre de usuario con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, lo que sea, le genero un número aleatorio, utilizo el setUsername y luego compruebo. Estoy comprobando que el nombre de usuario que he generado y el que me devuelve getUsername coincide. Si falla alguna de las dos operaciones, esta prueba cascaría, ¿vale? Además, pongo un comentario indicando cuáles son las operaciones que estamos cubriendo con este test, que son getUsername y setUsername. Ahora explico el para qué utilizo esto. Hago lo mismo para el correo electrónico. Para el correo electrónico, construyo un correo más o menos aleatorio, no sé qué. Compruebo primero que está vacío en el usuario que hemos generado en el setup. Le asigno este correo electrónico y compruebo que coincide el correo electrónico con el que me devuelve el método getEmail. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es ejecutar todas mis pruebas. Entonces me he definido por aquí mi conjunto de pruebas, ¿vale? Las lanzo.
Y entonces tengo este entorno aquí que me dice, mira, pues has pasado todas las pruebas. Las de usuarios, vamos a ver, las de usuarios, ¿qué hace? Pues las de usuarios comprueba el constructor, getID, get no sé cuánto. Esta, por ejemplo, que era la que estamos viendo precisamente, la del getSetEmail, la podemos llamar como nos dé la gana, ¿vale? Pues ha funcionado correctamente. Si en algún caso falla por lo que sea, imaginaros, bueno, pues que fallara la operación esta, voy a concatenarle esto, para que voy a provocar que falle, ¿vale? Voy a provocar que falle la prueba, porque evidentemente el correo electrónico no va a coincidir con el correo electrónico concatenándole esto, pero esto no es un más, es un punto, que estoy en PHP concatenando. Ay, me he cargado de más. Que me falta algo. Falta algo por aquí. ¿Qué he hecho? A ver, control Z, control Z. Vale, me falta algo en paréntesis por ahí. Bueno, pues ahora va a fallar la prueba. Si vuelvo a lanzar todas mis pruebas, pues una de ellas aquí va a cascar y automáticamente puedo acceder directamente a la prueba que está fallando. Puedo decirle que me ejecute solamente esa prueba. ¿Vale? Me dice, mira, pues la que te estaba fallando sigue fallando. Lógicamente, ya está bien hecha la prueba, o me voy al código, actualizo, vuelvo a ejecutar todas mis pruebas, ¿vale? O bien esta prueba específica, o vuelvo a ejecutar todas las pruebas, pasar todas mis pruebas que he desarrollado, ¿vale? Esto lo voy a dejar opcional con algunas pruebas hechas, os lo dejo ya configurado para que utilicéis PHP Unit, ¿vale? Para lanzar las pruebas, mirad, es bastante sencillito. Para lanzar las pruebas es bastante sencillo si te lo dan ya medio implementado, ¿vale? Voy a decir las cosas como son. Empezar desde cero, pues, como todo, tiene su trabajo. En el fichero Composer, que lo tengo por aquí abierto, no. Pues uno de los componentes que he cargado es PHP Unit, ¿vale? Que es el entorno de pruebas. Entonces, como veréis, en la carpeta bin, pues tenemos PHP Unit, ¿vale? Aquí lo veis, tengo PHP Unit preparado para ser ejecutado. Entonces, lo que voy a hacer desde aquí es lanzar todas mis pruebas. Entonces, puedo ejecutar el comando PHP Unit desde línea de comando y, bueno, simplemente cada prueba que funciona, pues va mostrando un puntito. O puedo decirle, por ejemplo, que me muestre en formato TextDocs, que es con cruces por cada uno de los tests, ¿vale? Me va mostrando cada una de las pruebas y todas las pruebas que va pasando las va marcando con una X. Si alguna prueba falla, pues no marca con la X. Simplemente esto es uno de los muchos formatos que genera la salida PHP Unit, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para ejecutar pruebas? Bueno, pues instalar PHP Unit, lógicamente, ¿vale? Y en el proyecto, por desarrollar las propias pruebas y generar un ficherito de Bootstrap. Este ficherito de Bootstrap que tenéis en la carpeta de pruebas, pues lo que hace es cambiar el nivel de errores, para mostrar todos los errores, que hay al principio y carga el ficherito autoload. Luego tengo un fichero que se llama phpunit.xml, en el que defino cuáles son las pruebas que vamos a ejecutar. Las pruebas se van a ejecutar sobre la carpeta src, esto es lo que vamos a probar. Y, por ejemplo, no voy a probar los scripts, porque no me interesan ahora, ni lo que haya en la carpeta config, ni lo que haya en la carpeta test, ni lo que haya en la carpeta bin, ni lo que haya en la carpeta vendor. Aquí tengo las partes que no voy a excluir, ¿vale? Esto os doy ya el ficherito configurado para lanzar las pruebas y luego, además de
poder ejecutar todas las pruebas podemos ver la cobertura de nuestro código, ¿vale? Entonces, lanzamos las pruebas ahora midiendo la cobertura de nuestro código. Entonces me genera un informe, ¿vale? Donde me dice la carpeta src, que es donde va a estar mi código. Pues estoy cubriendo ahora mismo el 100% de los ficheros que tengo en Entity, ¿vale? En Script no cubro nada, evidentemente. Y aquí, bueno, pues me dice que cubrimos también el 100% ahora mismo, ¿vale? Entonces, podemos ver cuántas nuestras pruebas, qué porcentaje de lo que tenemos implementado está cubierto por esas pruebas, ¿vale? ¿Qué os parece? Está bastante completito, yo creo, la práctica, ¿no? ¿Eh? ¿Qué os voy a pedir que hagáis vosotros? Que implementéis la API. Que implementéis la API. La especificación, pues os la doy medio hecha, toda la parte de usuarios. Tenéis que completar la parte de resultados y vosotros vais a tener que implementar las funciones que faltan, que son el post y el put para los usuarios, hacerlo para resultados y completar toda la documentación para resultados. El cliente de Swagger os lo doy hecho, ¿vale? Os lo doy ya todo preparadito para que simplemente le enchuféis el ficherito swagger.json, que lo vais a generar con el comandito bin/swagger. Vais a coger el ficherito swagger.json, lo vais a poner en la carpeta donde están los modelos y lo podéis utilizar para vuestras pruebas, ¿vale? Antes de que se me olvide, si el fichero swagger.json falla, ¿dónde se generan los mensajes de error? Pues los mensajes de error se generan en /xam, /php, /logs, en el ficherito php roslog. ¿Os acordáis que os decía ayer ese ficherito? Vale, pues si me equivoco en las anotaciones, que es fácil que me equivoque, ¿verdad? Es relativamente sencillo que hagamos mal una anotación. Voy a provocar el error para que lo veáis. A ver, tengo aquí en la carpeta src, donde defino, os he generado ya un fichero con las rutas para los resultados, pero con un to-do, ¿vale? Esto es todo lo que hace, y estas rutas se cargan desde el fichero de rutas, ¿vale? Pero está vacío, lógicamente, es donde vais a tener que trabajar vosotros, en el routes result. Bien, decía que voy a provocar un error en las anotaciones para que veáis qué es lo que ocurre. Mirad, por ejemplo, pues el error que voy a provocar va a ser que aquí en el método, por ejemplo, por aquí al principio, en el método, en el cget, ¿vale? Pues simplemente que se me olvida poner una coma, ¿vale? Porque esto, fijaros, estamos con las anotaciones. Estoy dentro de una anotación get donde tengo atributos, atributo, valor. Y tengo que ponerlo con comas. Resulta que se me ha olvidado poner, no sé cuánto, coma, otra historia, porque se me olvida, ¿vale? Entonces, estoy desde aquí ejecutando, voy a limpiarlo y ejecuto bin/swagger, le digo que me genere la especificación a partir de las anotaciones en todo lo que hay en la carpeta src, que es donde va a estar todo mi código. ¿Y qué? ¿Esperabais que diera algún error? Pues no da ni un solo error ni un solo aviso, ¿vale? Bueno, y además, si miro el fichero swagger.json, pues contiene todo lo que ha sido capaz de generar, pero falta la operación get, ¿vale? Y entonces dices, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me ha generado la operación get? ¿Vale? Si miramos por aquí, está toda la especificación, get/users, ¿vale? En la que he provocado el error era en get de un único usuario, ¿vale? Bueno, pues están todas las operaciones, pero fijaros, después del get/users, va a tener todos los usuarios, está post, está la de options, y por aquí vemos que está la descripción, parámetros, ¿vale? Respuesta 200, respuesta 400, esta es... ¿Pero dónde provoca el error o no? Sí, ¿no? ¿Me la ha generado? Bueno, voy a provocar otro error. Este de aquí, ¿vale?
bin swagger, voy a borrar el fichero por si acaso, del swagger.json, vuelvo a ejecutar esto y hago el more, ¿vale? Y entonces hago el get, hago el post, options y, perdón, un segundín, decía que tengo el get barra users, tengo el post, tengo el options, tengo el put, ¿vale? Pero el borrado, delete, pero no tengo en la opción get no sé cuántos. No me la ha generado. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando, si hago un more de xampp barra php barra logs barra error no sé cuántos, barra php error, pues veo por aquí abajo, ¿vale? Que me ha generado syntax error, el comando swagger me ha generado error de sintaxis en no sé dónde, en la línea 62, ¿vale? Lo digo para que si no funciona el comando swagger, sepáis dónde tenéis que ir a buscar cuáles son los errores, ¿vale? Entonces me está diciendo que hemos hecho algo mal en la línea 62, ¿vale? Efectivamente, lo que en la línea 62 se ha encontrado aquí no sé cuántos porque le faltaba ahí una comita, ¿vale? Esa es capaz de resolverlo, pero ese error que había puesto ahí no. O por ejemplo, se me olvida alguna comilla, no sé qué. Bueno, pues voy a obtener el error correspondiente en el fichero de log. ¿Vale? Voy a editar este fichero. Voy a dejarlo limpio. Ahí. ¿No lo puedo editar desde aquí directamente? Bueno, pues con Notepad. Voy a dejarlo limpito. Y ahora voy a ejecutar el comando, de nuevo el comando swagger, ¿vale? Y si examino el fichero, bueno, pues vemos que ya no hay ningún error, me ha escrito el fichero correspondiente, ¿vale? No se ha producido ningún error en el fichero PHP error log. ¿De acuerdo? Lo digo por si os genera algún error, que sepáis dónde buscar. Bien, pues se puede hacer la especificación utilizando el comando swagger, o bien, quien no le guste esta especificación, pues lo que puede hacer es hacérselo a mano, ¿vale? O bien utilizar las herramientas que tenemos disponibles del propio Swagger, swagger.io, ¿vale? Entonces, herramientas disponibles. Pues tenemos, entre otros, un editor. Y este editor, tenemos un editor online donde podemos enchufarle en lugar, ¿vale? Podemos o bien obtenerlo y bajarnos el editor, bueno, se ve pantallazo negro en la pantalla, seminegro. Vosotros en vuestro equipo lo veréis mucho mejor. Y en este editor puedo enchufarle directamente la especificación en formato JSON y editarla. ¿Vale? Tiene ayuda, tiene un parser para avisarte de los posibles errores, así que tiene un editor online para editar la especificación, pero no lo vais a necesitar. Esto lo digo para quien no quiera hacer las anotaciones, ¿vale? Que no quiera utilizar las anotaciones, no, pues yo paso a hacer las anotaciones directamente, me hago la especificación en JSON. Pues tiene un editor, ¿vale? Y entonces directamente puedes editar, ¿vale? A mí me parece que está mejor que tenga las operaciones con las anotaciones delante. Y directamente tengo siempre mi código y la especificación en el mismo fichero, lo tengo justo encima. Entonces digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Devolver el error no sé cuánto, devolver no sé qué. Y tengo la implementación y con las anotaciones la especificación de qué es lo que tiene que hacer la operación. ¿Vale? De tal forma que cuando me pongo a implementar el método post, ¿vale? Pues tengo delante la especificación, ¿qué tengo que hacer? No sé cuánto. Ahí está lo de ya hecho y entonces ahora me pongo a ver, pues cuando me falta no sé cuántos tengo que hacer no sé qué, cuando me falta no sé cuántos tengo que... Lo tengo todo juntito.
¿vale? Y además, como si hago primero la especificación de la API, entonces luego ya puedo ir utilizando el cliente, ¿vale? El cliente de modo interactivo con el post, ¿vale? Entonces, dice, bueno, pues a este post le voy a pasar usuario, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? La contraseña, el token. Ahora lo pruebo, claro, me va a dar un error 501 porque no está implementado. ¿Vale? Ahora mismo la API no la tengo implementada. A medida que vaya implementando y va devolviendo no sé qué, pues de manera interactiva voy probando. ¿Vale? ¿Entendéis qué es lo que quiero que hagáis? ¿Sí? Bueno, ¿qué os parece la práctica? Yo creo que mola, ¿no? Porque vamos a implementar. Teníamos nuestra entidad utilizando Doctrain, que hemos visto que era mucho mejor, que ahora vamos a añadirle una capa por encima, vamos a proporcionar la gestión de nuestras entidades con una API REST, ¿vale? De tal forma que podamos gestionar el get libro, post barra libro, put barra libro barra no sé cuántos para actualizarlo, delete barra libro, ¿vale? Y toda esta gestión, una vez que tengo la API REST, sobre esa API REST construyo mis aplicaciones. ¿Vale? Una aplicación Android, lo que quieras. Una aplicación web, lo que quieras. Lo único que tiene que hacer es, tengo una parte del equipo de desarrollo desarrollando la API REST con una especificación, otra parte desarrollándome la aplicación con las diferentes operaciones. ¿Vale? Y bueno, pues ya saben que hay una API que es la que tienen que cumplir. Además la desarrollo con mis pruebas, tanto pruebas unitarias como pruebas funcionales. ¿Vale? Ya está, todo perfecto. Tengo todas las herramientas. ¿Vale? Tenemos un montón de ayuda por debajo para desarrollar. Y bueno, pues este era el punto al que quería llevaros en esta asignatura. Que sepáis cómo desarrollar una API REST, que veáis. Fijaros, del código aquel que hacíamos al principio a esto, pues es que son mundos diferentes. ¿Vale? Os decía que estoy utilizando Monolog. ¿Para qué? Pues simplemente, mirad, con Monolog lo que hacemos aquí en cada una de estas operaciones, ya os lo doy implementado en la configuración de Monolog. Entonces, con una llamada como esta, este sería el equivalente al log.i que hacemos en Java, ¿verdad? Pues con algo tan fácil como utilizar el logger, pues estamos generando un log en nuestra aplicación con todas las peticiones que está recibiendo, ¿vale? Como veis, bueno, pues simplemente para ir guardando qué operaciones está recibiendo, podríamos guardar desde dónde nos han hecho la petición, los parámetros, etc., lo que queramos, ¿vale? Lo que queramos guardar en nuestro fichero, ¿vale?